nos alegra mucho tenerla nuevamente en los estudios de la 105.1 Cumbre FM, también acompañando a su esposo, como siempre, que nos instruyan en lo que el Señor ha puesto en su corazón. Y bueno, audiencia, 2622 43 90 84 es el teléfono de la radio, 2622 60 07 60 0007. ¿Estará bien? 2622 60 0007 es el teléfono del pastor Walter Quiroga, que es el que lo está en estos momentos, en estos 2 días, nos está enseñando sobre lo que es el matrimonio y la relación escritural. Interesante el tema de ayer, de cómo el Señor fue creando a la pareja o al matrimonio. No le vamos a decir pareja porque es el matrimonio. Cómo el Señor fue desde Génesis, cuál es la visión que tiene el Señor a través de su palabra y bueno, y que nos instruya. Vamos a repetir el teléfono entonces, 2622 60 70 07. 60 70 07, el teléfono del pastor Walter Quiroga, y el del pastor Héctor, que enseguida, en breves instantes, estará en compañía de nosotros aquí en los estudios, para que se vayan comunicando también con él, para si tienen alguna duda, alguna cosa que ustedes le quieran comentar a él, es 2622 65 72 50. Bueno, nos dejo en compañía del pastor Walter, que nos va a seguir instruyendo sobre el tema del matrimonio y la relación escritural. Amén. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Es uno de los temas que poco, lamentablemente, y hay que decirlo, poco se toca, poco se trata, no solamente en el mundo secular o la gente que no conoce al Señor, y a veces también en la parte cristiana. A veces porque, bueno, a veces a lo mejor se considera no necesario, o a veces se considera que por el hecho de tener este hermoso libro que es la Biblia, que contiene la palabra de Dios, a veces es suficiente. Pero cuando vamos recorriendo en el camino del Señor, vemos que a veces lo que podamos conocer, lo que podamos haber aprendido, o lo que podamos traer por herencia, no resulta para ensamblar un buen matrimonio. Vos, Marcelo, anoche decía, ¿no?, que el matrimonio no viene solo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Ah? Sí. ¿Y cuántos años lleva hacerlo? Cuando uno no tiene el conocimiento, ¿no es cierto?, a través de la palabra de Dios, uno malgasta mucho tiempo, mucha energía, mucho sacrificio y muchos desazones tratando de ensamblar el matrimonio. Por eso es tan importante que cuando uno llega al camino del Señor, ¿no es cierto?, y empieza a ser instruido, qué tan rápido uno puede ir acomodando y sacando las cosas que no nos sirven, ¿no? O que veníamos haciendo por error, o por herencia, o por costumbre, o lo que fuera, o simplemente por la falta de conocimiento. Entonces, cuando llegamos a la luz de la palabra, vemos que se abre un panorama, se sale una venda de los ojos, y si realmente empezamos a aplicar la palabra de Dios y la función de cada uno, vemos cómo las cosas se van acomodando y qué bendición viene, ¿no?, hacia la pareja, los hijos, y bueno, y todo lo que en común se vaya llevando. Amén, amén, eso sin duda. Eso lo hemos visto, lo comprobamos. La verdad que cuando nosotros hacemos lo que dice el Señor hacer, nada va a pasar que tropecemos o que tengamos problemas en el matrimonio, con los hijos, con la casa, ¿no? Todo va a ser prosperado, dice el Señor, ¿no? En las relaciones con los hijos, con el marido, en la economía, en todos los proyectos, los planes, los sueños, ¿no? Todo va en sintonía, ¿no? Es que mucho tiene que ver también con lo que el Señor dice, que mejor sean dos que uno, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, proyecta cosas y se imagina cosas con el Señor, o a veces cosas naturales, ¿no es cierto? Y que cuando queremos acordar no nos pusimos bien de acuerdo, y obviamente que cuando hay desacuerdo la bendición del Señor no está. Y lo primero que nos dice el Señor, que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Y con quién tenemos que ponernos de acuerdo? Con nuestra socia o con nuestra ayuda idónea, que es nuestra esposa. Y muchas veces no lo hacemos por un montón de cosas y creemos que estamos bien y no lo hacemos. Y una de las cosas fundamentales, que es lo que me quedó anoche,
el de la ayuda idónea y las cosas que lo podemos lograr cuando dos nos ponemos de acuerdo. Amén, amén. Por eso es tan importante y bueno, esperamos en el Señor de que tengamos bastante audiencia. ¿Ah? Amén. Sí. Y sobre todo con problemas, porque esto va a ayudar a solucionarlo. Yo creo que sí, Todo, yo creo que todo sí. lo que están escuchando, que puedan prestar un poquito atención a lo que Dios nos enseña, que esta palabra es el alimento que necesitamos para aquellos matrimonios. No hay nada imposible para Dios. Dios puede transformar tu matrimonio si me estás escuchando. No tomes decisiones sobre enojos. Piensa, medita, busca ayuda. No te quedes solamente con lo que te está pasando. Siempre hay alguien para extenderte tu mano. Si estás con problemas, llámanos. Llámanos para instruirte, para ayudarte. Para eso estamos. Amén. 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 Vamos a ir a un tema musical para decirle a la gente que ya entremos en el tema ya definitivo de este día que hemos propuesto para la audiencia, para que se vaya a su lugar, en el silloncito, tomándose unos mates, un cafecito. Vamos a ir a un tema musical, por supuesto, y enseguida retornamos para dar comienzo al tema de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir, entonces, ahí enseguida retornamos. Bueno, retornamos entonces. Vamos a dar nuevamente los teléfonos para que se puedan estar comunicando con la radio. 2622 65 72 50, el teléfono del pastor Héctor Taboada. 2622 43 90 84, el teléfono de la radio. Y el teléfono del pastor Walter Quiroga es 2622 60 70 07. Así que los dejo en compañía del pastor Walter para que nos comparte el tema. Amén, gracias Marcel. Vamos a hacer un repaso de lo que justamente anoche estábamos hablando, que es muy importante, de dónde arranca todo esto del matrimonio. A través de la palabra de Dios, en Génesis 2:18, versículo 25, donde Dios dice a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, así que le voy a hacer una ayuda idónea. Y después empieza, a traerle todos los animales, como les decíamos anoche, ¿no es cierto? Todos los animales, las aves, ¿no es cierto? Todo lo que hoy en día nosotros podemos ver y que tiene nombre, fue lo que Adán le puso. Y cada vez que venía uno, como decía anoche, decía, tal nombre, qué bueno, qué lindo. Y así, ¿no? Hasta que pasó el mono, qué mono, qué lindo. Decía. Pasó la mona, qué lindo la mona. Por eso no tiene nada que ver el mono con nosotros, los hijos de Dios. Aunque nos enseñan desde la primaria, ¿no? Como decíamos anoche, ¿no? Que descendemos del mono, lo siento. Dios dice que somos herencia y somos creados por Él. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Amén.
Porque si realmente viniéramos del mono, habría que arrancar esa página, como decíamos, de la palabra de Dios, de la Escritura, ¿no? Donde dice que somos hechos a su imagen, que del polvo de la tierra Dios formó al varón. Y la otra cosa importante es que de esa primera creación que Dios hace, que es el varón, Dios dice que saca una costilla de Adán, y de esa costilla dice que forma a Eva. Y la hizo hermosa, ¿no? Como tu señora, como mi yo. señora, ¿no? Por supuesto, ¿no? Obvio. A esto no lo incluimos a esto porque no ha llegado todavía, no sabemos. ¿Ah? Sí. Y él hizo el diseño, la forma y todo, ¿no es cierto?, que tiene nuestra compañera. Fue Dios quien lo hizo, no fue el mono ni la mona. Y eso es importante que nosotros podamos entenderlo y enseñarle a nuestros hijos también. Somos hechura de Dios. Entonces es tan importante entender que el arranque de lo que hoy denominamos como matrimonio es el diseño de Dios. No es un invento del hombre. Dios dijo, bueno, acá necesito tener una pareja que es la que va a comandar, la que yo voy a direccionar y la que necesito para que pueda manejar todo lo que yo he creado. Entonces hace el varón, del varón saca a la mujer, ¿no es cierto? Y dice, bueno, la esposa va a ser la ayuda idónea. Entonces vemos la importancia que tiene. Hay un orden de Dios, como hemos visto acá, del varón y la mujer. Y después le decíamos ahí en Eclesiastés, estábamos leyendo también, capítulo 4, de versículo 9 en adelante, ¿por qué razón Dios hizo al hombre en dos partes, ¿no? O cuando hablamos de hombre, estamos hablando de varón y mujer, cuando Dios se refiere. Ahí la otra cosa importante que destacábamos anoche también, antes que se nos vaya, es que dice que el varón se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne. Por lo tanto va a dejar al papá y va a dejar la mamá. Y los dos tienen que ser uno. Dios, cuando mira al varón y la mujer unidos en matrimonio, Dios quiere ver uno. Por eso hoy en día es ilegal juntarse un varón con una mujer sin formalizar con el diseño de Dios. Porque cuando Dios mira, Dios está mirando un varón y una mujer. No está viendo uno, como dice la palabra de Dios. Y ahí venimos con el tema de fornicación, después venimos con otras cosas más que va haciendo que ese matrimonio se deteriore. Es muy difícil, no vamos a decir imposible, porque algunos mejor pueden funcionar, pero es muy difícil que un matrimonio que no ha consolidado según la palabra de Dios y formalizado tanto en las leyes naturales como en las leyes espirituales, en el matrimonio pueda funcionar correctamente. Y vemos hoy en día, ¿no?, cómo está deteriorado el matrimonio. Y hablas con una pareja, digamos, medianamente joven que están pensando en la cuestión y dicen, ¿y cuándo se van a casar? No, casarnos no, nos vamos a juntar y vamos a probar. Sí. Pero ya vienen probando de hace rato, así que no sé qué es lo que van a probar, ¿no es cierto? Pero vamos a probar a ver qué pasa. O porque no está la suficiente confianza, ¿no es cierto?, de la mujer hacia el varón, y el varón no quiere dejar su costumbre o no tiene la suficiente confianza hacia la mujer. Y es muy difícil que eso pueda resultar. ¿Y cuál es el problema grave? Que si viene algún hijo, es el que va a sufrir las consecuencias. Porque si entre ellos no funciona la cuestión, como hablábamos mucho anoche de la independencia, tanto en el manejo del dinero y en otras cosas más, ¿no es cierto?, va a llegar un momento que se va a volver a romper esa juntada. ¿Y quién va a pagar la consecuencia? Si hay niños, esa criatura. Van a quedar sin padre, o a veces sin mamá. Y después, ¿no es cierto?, vendrá a lo mejor otra nueva juntada con otra persona y así sucesivamente. Y así van quedando niños en el camino. Entonces, todo eso no es un motivo para bendición, es ilegal delante de Dios. Por eso Dios, la primera institución que forma, la primera organización, porque es una organización también, que Dios arma arrancando desde Génesis, es el matrimonio. La unión entre el varón y la mujer. Y que los dos lleguen a ser uno solo. Porque hay matrimonios que sí, bueno, sí, nos casamos, pero siguen independientes uno del otro. El varón por acá, la mujer por acá, cuando Dios mira, a ver, voy a ver el matrimonio y estoy viendo al varón por acá y estoy viendo a la mujer por allá, no son uno. Entonces Dios nos enseña y nos da las pautas, nos dice cómo manejar, cómo caminar para lograr ser uno. Y ahí, como decía en Eclesiastés 4, versículo 9, dice la palabra de Dios que son mejores dos que uno. Sí, seguro.
Amén. Para estar calentito ahora. Ahora en el invierno. Estamos orando al Señor, así que dice que mejores son dos que uno. Y es la verdad, ¿no? Versículo 9, mejores son dos que uno. El versículo 10 decía, si cayere, dice, el uno levantará el otro. Y hay veces que nos pasa, ¿no? Por ahí nosotros andamos allá por abajo y ahí está la esposa, ¿no es cierto? Debe estar, pues si se acopla a nosotros estamos perdidos. Debe estar, ¿no es cierto?, para apoyarnos y levantarnos, ¿no es cierto?, a través de la oración, a través del cariño, ¿no es cierto?, a través de, bueno, brindar el afecto, ¿no es cierto?, que necesitamos por la situación que hayamos pasado. O a veces al revés también, ¿no es cierto? Porque a veces la mujer es más propensa, ¿no es cierto?, a tener estos cambios en los sentimientos, por las razones que sean, ¿no? Entonces ahí está, también nosotros tenemos que estar atentos y saber también cómo levantarnos, ¿cierto?, y poder funcionar. Esto significa ser uno. Si vos mirás, hay muchísima gente en estos momentos que cuando querés vas a algunos domicilios y algunos están la mujer sola sosteniendo una familia y la ves en la carga que tiene porque no tiene su varón para que la pueda auxiliar y es el doble de la fuerza que tiene que tener para poder sobrellevar el matrimonio. Muchísimo. Yo tengo muchas vecinas que ellas se han casado y bueno, han terminado con sus matrimonios y la verdad que, ¿no es cierto?, que tenemos vecinas que han tenido que cargar desde chiquitito con sus hijos, salir a trabajar, proveerles, estar. La verdad que es muy duro. Es duro, muy duro para la mujer, pero bueno, siempre Dios está para auxiliarnos, ¿no? Y sobre todo si hay niños, ¿no? Como Dios nos guarda. Claro. Pero es como vos decís, Marce, qué difícil que es para no tener la parte paterna, la parte del varón, ¿no?, que es el eje de la casa, ¿no?, el que trae sustento, y tan importante para los hijos, los padres. Por eso la mayoría de los problemas que tenemos hoy en día es por la falta de paternidad que hay. No hay paternidad de esos hijos. Entonces es tan importante desde el principio que necesitamos la paternidad, no sea el papá que nos guíe, que nos direccione, que nos ayude para poder ser disciplinados con el amor, con la enseñanza, ¿no? De decir, bueno, tengo mi papá, el respaldo, un abrazo de papá. Yo cuando voy a Mendoza, me voy a Mendoza y ¿a dónde voy primero? O sea, cuando voy para allá, que lo que quiero es un abrazo de mi papá. Claro. Como que me siento como un pollito mojado así, claro, que me acobija, que me... el abrigo del papá. El abrigo de papá. A mí me sucedió cuando tuve 9 años, mi papá se fue de mi casa. Porque tuvimos problemas económicos, entonces tuve que ir a buscar en otro lado. 9 añitos. Y esa falta de papá, esa falta de compañía, porque teniendo 9 años, obviamente que uno quiere tener al papá para que lo guíe, más que nada para que lo guíe, porque jugar, viste, eso no cuenta tanto, pero en momentos que sé yo, que vos vas creciendo y bueno, tenés preguntas para hacer y no tener al papá que te diga, porque ¿qué le va a preguntar a la mamá? Claro, claro, ¿qué le va a preguntar a la mamá? Mirá, me gusta esta chica, ¿cómo hago? No da. Entonces muchas veces siempre fue así, hasta que llegó a los 13 años, volvió a mi casa y yo ya a los 13 años ya es como que ya te formás una imagen de lo que es un hombre, mala, buena, pero vos te formás la imagen y en la palabra del Señor, ahí donde yo empecé a ver cuál es la imagen del hombre diseñada por Dios, de lo que tenemos que hacer los hombres. Amén. No es lo que digan, porque muchas veces te dicen, vos tenés que ser hombre, tenés que hacer esto, tenés que tener sonando esto, y no es así. Tenés que ser el que te sentás a la mesa y acá el que manda soy yo, y el Señor es totalmente diferente. Amén. Esa imagen es totalmente diferente a la imagen del hombre. Y muchas de las cosas que veo yo en la actualidad es que está distorsionada la imagen del hombre. Exacto. Se ha elevado demasiado la imagen de la mujer en la casa y el hombre pasó a ser el que trae el sustento, el que
el que trae, el que trae, el que trae, y no hay un respeto como, por ejemplo, mi abuelo, cuando llegaba mi abuelo a la casa, no volaba una mosca, todas eran cosas, y no era porque era malo, sino por un respeto. Exacto. Amén. Sí, eran otros. Y eso vamos a tocar un poco en esta noche también, ¿eh? Bien. Por eso es muy importante lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Como decíamos recién, ¿no es cierto? Bueno, si cayera el uno, levantará el otro. En versículo 12 dice, si dos durmieren juntos, se calentarán. Y más ahora en invierno. ¿No es cierto? Somos necesarios ahora en invierno. Ay, tengo los pies fríos. Ay. Ponete la bolsa de agua caliente cuando sea noche. Sale más barato. Claro. ¿Ah? ¿Y cuánta razón tiene el Señor, ¿no? ¿Viste? Siempre de un lado se va a necesitar del otro. Sí. Y eso es lo que uno tiene que aprender. Y más si tiene las herramientas que está, ¿no es cierto? Donde está la palabra de Dios, esta Biblia, ¿no es cierto? O donde lo que tú tengas, donde puedes sacar la herramienta que te sirve para poder funcionar. Entonces, ahí en versículo 10, los dos dice, si uno cayera el otro levanta, bueno, nos sirve para hacer una guerra ofensiva. ¿Eh? Si yo estoy caído, bueno, ya empieza ella a pelear, a guerrear, o orar al Señor, necesito a levantarme. Estamos a la ofensiva contra la situación. Y después en versículo 12, ¿no? Cuando dice, si durmieran juntos se calentarán, dice, el cordón de tres dobleces no presto se rompe. Entonces cuando viene una situación, nosotros que tenemos que defender la cuestión, estamos los dos. Que es lo que dice Mateo 18, versículo 20, ¿no? Donde hay dos, por lo menos, ahí está Jesús entre medio. Ese es el cordón de tres dobleces que dice Eclesiastés. Entonces, cuando están los dos funcionando como uno, las cosas funcionan y las cosas se pueden lograr. Claro. A veces que a lo mejor por una cosa u otra, bueno, partimos de eso, pero rápidamente tenemos que volver a ser uno, en todas las cosas, en todo. Y una de las cosas que destacábamos mucho anoche es justamente la independencia que se ha generado a raíz de la necesidad de que la mujer tiene que salir a trabajar, a lo mejor porque no alcanzan los ingresos, o porque hay un alquiler de por medio, o porque este sistema, ¿no es cierto?, nos ha invadido con tantas cosas que a veces las queremos, o las queremos tener y a lo mejor no son tan necesarias. Entonces todo esto ha hecho también de que la mujer tenga que salir a trabajar, lo cual no era el diseño de Dios en un principio. Pero veamos desde el punto de necesidad. Si esto tiene que ocurrir, no debe haber una independencia en cuanto a los ingresos. Porque es otra de las cosas que está haciendo mucho daño en el matrimonio. Separaciones, divorcios a raíz de esto. No, no, ahora yo me puedo independizar. Yo tengo mi dinero, manejo mi dinero y puedo manejar el tuyo. Entonces, ¿dónde están los dos haciendo la función de uno? No está. ¿No está? No está. ¿No está? No. Es la independización que hay. Exacto, por la independencia de cada uno, ¿no? Que el sueldo, ¿no? Y, Sí. Y hay matrimonios que yo he escuchado, no es porque me lo hayan dicho ni nada, pero hay matrimonios que ni siquiera vienen con la queja y dicen, yo no sé ni siquiera cuánto gana mi marido. ¿Mm? Entonces, ¿y cómo que no vas a decir? No, porque yo con mi dinero yo manejo esto, yo pago esto, pero él paga eso y el otro, pero él no me deja ver cuánto es lo que gana. ¿Dónde está la unión? ¿Dónde está el verse uno? Porque todo va al mismo pozo, todo va para la economía de la casa, para las necesidades, para suplir. Y más el varón, ¿no? El varón es el que tiene que dar el sustento, ¿no?, a la casa. ¿Y qué es lo que pasa? Por lo general, esto lo hablábamos con mi marido, ¿no? Pasa porque la mujer quiere salir a trabajar porque quiere sus cosas, su independencia, cosas que fuera de las necesidades de la casa. Por ejemplo, qué sé yo, comprarse lo que a ella le gusta, ir a la peluquería, hacerse unas uñas, comprarse una pinturita, hacerte esto, porque la verdad que sí, a veces el traer el sustento a la casa, siempre la mujer está pasando, siempre piensa en los hijos. Claro. Y la mujer es la que lleva cuáles son las necesidades que hay en la casa. No, se acabó el azúcar, se acabó esto, hay que comprar esto, hay que el otro, hay que pagar esto. Y siempre está destinado para todas las necesidades que hay en la familia. Pero al último, a veces te das cuenta y decís, ay, pero yo me quería hacer este mes, me quería ir a la peluquería y no pude. Claro. Entonces, como que la mujer, me gustaría tener un trabajito para no pedirle a mi marido ni sacar de los gastos para yo comprarme lo que yo quiero. Claro. Y eso, tarde o temprano, crea una independencia. Claro. Y entonces ahí es donde empieza la batalla.
Claro. ¿Mm? Ah, no, vos pagás Amén. esto, no, yo pagué la luz, no, y vos compré vas al supermercado, ahora te toca a vos, no, que yo puse para esto, no, que yo, fíjate la nena comprarle las zapatillas, fíjate al nene que le falta el pantalón, y así. Y estos ataques los vemos y los hemos escuchado. ¿Por qué? Por causa de la independencia. Hay mucho egoísmo, se empieza el egoísmo fuertemente el uno para el otro. Amén. Un egoísmo terrible. Entonces, esto no debe ser así, matrimonio. Si tú estás escuchando en esta noche, sepa que si tú estás en este camino, debo decirte que vas por mal camino, porque va a durar muy poco tu matrimonio. Tienes que pensar y meditar en esto, lo que te estamos diciendo en esta noche, porque es tan importante que todo vaya a un bien común, con un acuerdo en todas las cosas y que lo puedan hacer juntos, soñar juntos, viajar juntos, que todo vaya a un solo pozo, como digo, ¿no? Que no esté ese egoísmo, a ver quién tiene, quién gana más, quién esto, quién otro. Hasta mujeres ganan más que los maridos. Sí. Y eso hace que... Sí. Que tenga que controlar toda la casa, que controla toda no, tampoco no es así. Ujú. Entonces hay que revisa tu matrimonio, a ver qué está pasando, qué es lo que Dios nos enseña. Para eso tenemos la Biblia, para eso tenemos la Escritura, para eso tenemos personas que te van a capacitar, te van a ayudar en lo que necesites. Si estás con este problema, estás pasando por esta situación, Dios tiene la respuesta. Ya. Él nos enseña cómo vivir, porque Amén. ninguno de nosotros sabíamos esto. No. Digo, yo con mis padres tampoco nunca se vio eso. Y realmente Dios nos enseña, cuando llegamos a sus caminos, Él nos enseña a vivir. Sí. Él nos enseña a ministrarnos. Él nos enseña cómo educar a nuestros hijos, cómo llevar al marido, cómo ser sabia en todas las decisiones y ser sabia en el hogar, ¿no? Sí. Amén. Vamos a una pausa, que si quieres. Oh, no, mejor continuamos. ¿Puede Continuamos, ser? ¿sí? Sí, no perdemos. Sí, sí, Porque vamos. estamos más o menos ya Haciendo repasando repaso. de lo que hablamos anoche. Sí, la verdad. Y que ahora me vamos a gusta. entrar de lleno. De lleno. Antes que venga Leto. Dale. Y ahora vamos a entrar con la otra parte. Esto más o menos era lo que charlábamos anoche, lo que estábamos repartiendo y compartiendo. Y como decía mi esposa, que lamentablemente si estamos en el Señor y tenemos estos problemas, tenemos esta independencia, tarde o temprano va a terminar de dividir y partir el matrimonio. Claro. Así es. Lo vemos lo secular y por más que tengamos al Señor, no estamos ajenos que si no hacemos lo que Dios nos enseña, lo que Dios dice, esto va a pasar también en nuestro matrimonio. Por eso es tan importante lo que el Señor nos enseña. Vamos a ir entonces a 1 de Corintios capítulo 11. 1 de Corintios capítulo 11 para refrescar bien estos conceptos. Y versículo 3 dice: Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Si tenías alguna duda cómo funciona en tu matrimonio, acá tienes cómo hacerlo. Acá tienes el orden de Dios. ¿Y dónde vimos esto? Cuando leíamos recién en Génesis. En capítulo 1, capítulo 2, ¿no es cierto? Donde Dios, ¿qué hace primero? ¿Qué forma primero? ¿Qué crea primero? El varón. Y del costado del varón, de una costilla, forma a la mujer. Entonces vemos que desde el principio Dios tiene un orden en cuanto a lo que Él iba a hacer como diseño de matrimonio para que pudiera funcionar. Y acá lo vemos a la luz del Nuevo Testamento, cuando Dios dice, ¿no? Quiero que sepas que Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces hay un orden en la familia que, si no respetamos ese orden, estamos a la expensa de que no haya bendición o que no funcione como Dios quiere. Así es. Que el propósito de Dios era llegar a ser uno. ¿Para qué quería Dios que seáramos uno? Lo leíamos anoche, ¿no? Para fructificar, sojuzgar, henchir la tierra. Esta era la tarea que teníamos, ¿no? Señorear. Este era el diseño de Dios, los planes de Dios para el matrimonio. Pero si no logramos llegar a ser uno, ninguna de esas cosas, o la meta de Dios, ¿no es cierto?, de hacer el varón y la mujer para esta tarea, se va a llegar a concretar. No vamos a poder sojuzgar, no vamos a poder enseñorear. Sí, nos enseñoreamos uno del otro, ¿no? Pero no como dice el Señor, fructificar, henchir la tierra. Entonces vemos que acá hay un orden de Dios que
no es porque fue escrita por el hombre. Como tratan hoy en día de desestimar lo que dice la palabra de Dios con estos movimientos, como hablábamos anoche, la liberación de las mujeres, que hay que eliminar el patriarcado y cuántas cosas por el estilo. Si quieres eliminar el patriarcado, tienes que eliminar la palabra de Dios. Y no es porque el patriarcado sea el varón. Dios dice acá que el varón es la cabeza. ¿Por qué? Hay una razón principal, porque es el que va a rendir cuenta de la familia. Va a rendir cuenta por la esposa, va a rendir cuenta por los hijos y todo lo que Dios le dé para hacer. No es porque sea el machismo como destacan hoy en día y quieran hacer ver. El patriarcado, el machismo, no. Dios dijo, para que haya bendición y para el matrimonio pueda funcionar, tiene que regirse de esta manera. Pero quien tiene la responsabilidad es el varón. Quien tiene que ayudar a que el hombre pueda cumplir es la mujer. Entonces la tarea de la mujer no es una tarea menor, como leíamos anoche en Proverbios, ¿no? Que Dios considera a la mujer de mayor estima que cualquier piedra preciosa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Eh? Sí. Y podemos saber hoy en día, no sé, Qué hermoso. creo que es el diamante, creo que es el que mayor valor tiene. El otro día creo que decían habían encontrado no sé cuántos millones. Imagínate, tu mujer vale más que eso. Vale más que eso. Pero ¿cuándo? Si cumples la función que Dios te ha dado. De estar sujeta bajo la cobertura de tu esposo. Ahí hay bendición. Ahí hay prosperidad. Ahí vas a tener el resguardo, ahí vas a tener la protección, ahí vas a tener el sustento, ahí vas a tener todo. Pero ¿lo vemos hoy en día eso? No. ¿Quién es la que tiene la potestad en el hogar? La mujer. Está invertida la cosa. Ella es la que decide, ella es la que manda. El hombre, listo, te traje la comida, punto. No, es una de las cosas nada más que debes cumplir con tu hogar. Pero la responsabilidad de que el hogar funcione es del varón. Nunca le fue dada a la mujer. Así es. ¿Y cuál es el sentido? ¿No? Eso sí es machismo. Está para cuidar la casa, está para limpiar la casa, para cocinar, planchar y cosas por el estilo. Y cuando yo llego, que esté dispuesta para mí. No. No es el diseño de Dios. Eso sí es machismo. Sí. Y si quieren hablar de patriarcado, pueden hablar de eso. Pero lo que Dios enseña no es así. Es el varón, el responsable, el que tiene que iniciar todo para que debajo de él, o lo que Dios le ha puesto, bajo su cobertura, pueda funcionar. Y la mujer tiene que meterse debajo de eso y a cumplir la función que Dios le ha dado, que no es mucha menor que la del varón. Y lamentablemente esto no se sabe. Y a veces nosotros sabiendo, a veces fallamos en esto, ¿no? Queremos cambiar los roles, lo lamento. Si tú cambias los roles, es como quererte cambiar de género, lo lamento. Lo que naciste, eso vas a hacer toda la vida para Dios. Por más que te cambié, te pinté, te vistas de lo que sea, lo que dice tu ADN no va a cambiar. Y así esto, igual en el matrimonio también. Entonces vemos acá, ¿no?, que el hombre es el líder y la mujer es la ayuda. Es la que le va a ayudar al hombre a cumplir el propósito que Dios tiene para ese hogar. Por eso es tan importante. Muy importante. Amén. Amén. Y vemos hoy en día la independencia tratando de dividir ese matrimonio, el egoísmo, los celos, la envidia. ¿Cómo puede ser que entre el matrimonio y el celos y envidia hay envidia? Lo podemos ver, ¿no?, a través de cualquier situación. Por ejemplo, como decía mi esposa recién, si los dos trabajan, quizás la esposa gana más y ya se recrea. Ahí hay empieza a generarse una envidia, un celo, y más se empieza a refrescarle que, mira, yo gano más que vos. Y normalmente pasa, ¿no es cierto? O si vamos acá a la luz de la palabra, en el ministerio. Porque uno tiene más gracia, el otro menos gracia, y empieza la contienda y la pelea. Y hacen que lo que Dios quiere hacer sea infructuoso. No logran ser uno. No logran ser uno. No, porque no está de acuerdo. No está de acuerdo. Amén. No de acuerdo. Claro. Por eso es tan importante lo que desde arrancando de Génesis, lo que Dios dice tocante al matrimonio. Si cada uno cumplimos la función que nos corresponde, todo va a funcionar y seremos más útiles en las manos de Dios. Y más en este tiempo, ¿no?, que vemos justamente que lo que más se está dañando es el matrimonio. Obvio que es el plan de Satanás, ¿no? Destruir esto. Si destruye el matrimonio, ya tiene todo lo demás a su merced. ¿Cuántos matrimonios está destruyendo? Y no tan solo los que no conocen de Dios, está ya entrando en los que conocen de Dios también. Exacto. Sí. Porque lo vemos a diario que hay gente que tenemos varios matrimonios, varios conocidos que
bueno, que lamentablemente no están funcionando como No. Dios dice. No. Y lo vemos y lo sabemos. Y lamentablemente no están siendo embajadores de Cristo, en definitiva. Y no. Cada uno quiere tener la razón, ¿no? Es decir, bueno, las peleas, ¿no? De decir, no, yo tengo la razón, yo tengo esto. Pero sí, hay muchos matrimonios que están en Cristo que realmente están siendo crisis. batallados. En crisis. Sí. Viste, la esposa, me trae a la memoria la esposa de Abraham, ¿no? Lo trataba de señora a Abraham. Ujú. Amén. Sara era la Sara. esposa. Sara. Sí. Ujú. Sí. Y si hoy en Qué día respeto. sintieras a una mujer decirle a su esposo, mi señor, ¿sabes lo que pasa, no? Te cae el matriarcado a tu casa. Sí. Es mala palabra, Sí. ¿no es cierto? No. Pero si una mujer logra llegar a ese extremo, esa es una mujer sabia, es una mujer inteligente, es una mujer que quiere funcionar bajo el designio de Dios, no Una que le mujer- exijamos. Una mujer temerosa de Dios. Exacto. Y que ama al Señor, Amén. realmente. Amén. Y quiere agradarle a Él. Es Amén. la persona sabia es la que anda conforme al corazón de Dios y lo que el Señor nos enseña. Amén. Y que es Amén. temerosa, ¿no? Sí. Gloria a Dios. Por eso a mí me llama señor cuando se enoja, señor Walter. Bueno, pero por lo menos me dice señor. Bueno, en algún momento Claro, te dice, yo Señor. digo, bueno, gloria a Dios, gracias Doy Padre. ¿no? muchas gracias al Señor porque tenemos un matrimonio, la verdad que no es por jactarme ni mucho menos, ¿no? Pero la verdad que yo estoy muy agradecida al Señor porque nos llevamos tan bien en ese sentido, en el acuerdo tan importante, ¿no? Y bueno, que todo lo podemos charlar, ser transparentes, tener Es el que diálogo, la confianza. Es Amén. Es tan importante eso, porque uno dice, no, pero Marcela, ¿sabes qué pasa? Que yo no le puedo contar a mi marido que me compré un par de zapatos, por ejemplo. No le puedo contar porque, imagínate, ¿sabes qué? Se va a poner como... Pero hay cosas que no debemos ocultarlas. Y al hombre viceversa, ¿no? De ocultar esas cosas. Sí. ¿Por qué? Si está la confianza. ¿Por qué decir, bueno, si te compraste, bueno, listo, te lo compraste, alegrate que te compraste un calzado, o alegrate que tu marido se compró algo, pero no estar esa discordia. Es que creo que en el ocultar algo, yo creo que ahí hay una semillita, una puerta abierta, una endija para que entre el adversario. Es lo que hablábamos, es lo que decía el apóstol el domingo, ¿no? Exacto. Que uno batalla y el que le da la puerta, o el que le abre la puerta, el que le abre la ventana, una endija a Satanás para que empiece a poner sus pies en la tierra y su maldad en el matrimonio, cualquiera de los dos lo puede poner. Cualquiera de los dos. Exacto. Y lamentablemente más los que no saben de cómo es el diseño de Dios. Sí. Porque vos fíjate que normalmente muchísimos matrimonios están así. Por ejemplo, hay gente que trae la plata el marido y como lo dice la palabra, la raíz de todos los males es el dinero. En todos lados. Exacto. No es que porque no me dijo o porque no le oculté. No, el problema Ahora primordial, se está viendo más. hoy en día el problema Dinero. primordial es el dinero. Dinero, Porque no alcanza, entonces estamos ahí. Y lamentablemente no nos hemos dado cuenta que nos hemos empezado a maldecir solos. Sí. Sí. Porque le hemos abierto la puerta y ahora nos encontramos con que tenemos problemas, pero no como te decía, no es tan solo en la parte cristiana, sino en muchísimos hogares donde Sí, que sí. no podemos saber qué es lo que hacer. Exacto. Porque ya le dimos la entrada para que venga y destruya nuestro matrimonio. Sí, sí. Es una realidad. Sí. Y ahora con todo esto que está pasando, que han tenido que encerrarse, muchos no sabían ni siquiera cómo convivir. Exactamente. Porque era más fácil estar fuera de la casa el mayor tiempo posible Claro. y llegar y cosas rápidas, nos Sí, sí. acostábamos, el otro día nos levantamos y seguimos toda una rutina de eso. Y ahora que tuvieron que estar encerrados, ¿no es cierto? Muchos no han sabido cómo manejarse, Claro. cómo sobrellevarse y cosas por el estilo. Porque
Una de las cosas, como decíamos, ¿no es cierto? Bueno, es el dinero, como hay otras cosas más, ¿no es cierto? Que ha generado una independencia en cada uno. El varón no cumple su función como responsable y la esposa no cumple su función como la ayuda para que entre los dos se pueda lograr el propósito de Dios. Amén. Lo vemos afuera, que la gente que no conoce al Señor, lo entendemos, pero nosotros que conocemos y tenemos todas las herramientas, no puede ser. Claro. No puede ser. Algo está fallando o algo no queremos hacer. O somos egoístas en querer cambiar al diseño de Dios. Amén. Entonces, como leíamos acá, ¿no? Hay un orden para que el hogar pueda funcionar, el matrimonio pueda funcionar. Hay un orden de Dios. El varón, la esposa y los hijos. Entonces, la unión entre el hombre y la mujer se logra cuando los dos entienden correctamente sus roles, según la voluntad de Dios. Y esto es lo que vamos a tratar, ¿no es cierto?, en esta jornada que tenemos en estos 2 días, y en lo sucesivo lo que otra gente que ustedes han invitado sigue extendiendo de la palabra de Dios, es poder llevar luz, ¿no es cierto?, a los matrimonios para que puedan lograr ser uno, como arrancábamos ahí en Génesis y el propósito de Dios, ser uno. No es fácil, cuesta, porque hay que desarraigarse de un montón de cosas, de costumbres, tradiciones, del machismo, todo lo que sea, y del lado de la mujer lo mismo también. Cosas que vienen arraigadas, o ya sea por lo que vivimos a lo mejor con la vida de nuestros padres o conocidos, lo que sea, ¿no? Entonces tenemos que empezar a moldarnos al diseño de Dios. Entonces tenemos acá entonces 2 cosas importantes. El varón es el líder y la mujer es la ayuda. Nunca va a funcionar al revés. Nunca va a funcionar al revés. El varón es el líder por la decisión de Dios, no porque se le haya ocurrido al hombre ser así, por decisión de Dios, para que haya un orden. Dios lo dijo. Y ninguna de las funciones es mayor que la otra. Las dos tienen la misma igualdad delante de Dios y la misma responsabilidad de cada uno cumplir con su función. Vamos a leer en Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Esto es tan hermoso y apasionante que es la palabra de Dios. ¿No es cierto? Y cómo nos machuca, ¿no? Cómo nos machuca. Capítulo 12, perdón. Capítulo 12. Y versículo 4 dice: la mujer virtuosa, dice, es corona de su marido. Wow. ¿Cuántos varones pueden decir amén? Amén. Amén. Decía amén, por A ver, ¿cuántos? Vale. La mujer virtuosa dice, corona es de su marido, mas la mala, dice, como cárcoma en sus huesos. Entonces, hermana, no tienes opción. O te pones en el lugar que Dios te ha dado, lo cual no es menor, ¿no es cierto? Y es que es mucha importancia, ¿no es cierto? Y si no, la cosa no va a funcionar. O realmente eres, como dice acá, corona de tu marido. Y una de las cosas que decían anoche también, para que este versículo se cumpla, depende del varón. Depende del varón. Si él provee el ambiente de lo cual es responsable, este versículo se va a poder cumplir. La esposa va a ser corona de él. Entonces, mujer virtuosa es aquella que tiene encima de ella como autoridad, ¿no es cierto? Según la palabra de Dios, no porque sea impuesto, ¿no es cierto? Un varón que es responsable y que quiere cumplir con la palabra de Dios. Y esa se transforma después en la devolución de corona para mi vida. Amén. Entonces, volviendo a lo que decía Marce recién, la mujer ha tenido que salir a trabajar, una por necesidad, como destacamos recién, quizás porque están alquilando, porque hay cosas necesarias en la casa, y otra de las razones es porque no se le provee lo que necesita para que sea corona de su marido. Porque si yo la tengo bien, ¿no es cierto?, bien alimentadita, y hago que ella luzca, ¿no es cierto?, ¿de quién van a hablar? De vos, papi. De mí. Claro. Van a hablar de mí. Sí. ¿Qué van a decir? Qué bien que la tiene.
No como dice el mundo, que ven atendida, no, no, que ven que la tiene. Qué hermoso, mira, qué bueno, qué ejemplo. Entonces, si yo soy astuto, inteligente, ¿no es cierto? Yo tengo que cuidar, ¿no es cierto? Y tengo que ver que lo que yo tengo en la luzca para que sea mi corona. Claro. Y eso lamentablemente no se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Claro. Por eso es otra de las cosas que ha hecho también que la mujer empiece a ser independiente. Ah, bueno, sí, necesito Y arreglarme que las mujeres son arreglarme muy el pelo. caras, ¿viste? Son caras. Pero Que bueno, gloria a necesitamos un Dios. zapato que necesitamos. Señor, Salió de moda bendíceme. esta, salió de moda el otro. Claro. Bueno, si vos que yo querés que sea una corona Por tuya, supuesto. Una corona. No de espina, pero a veces son de espina. Sí. te vas a tener que me tenés que llevar a la peluquería, Claro. zapatitos cierto? nuevos, ropita nueva. ¿Eh? Y es una realidad. Lo vemos en el mundo y lo vemos en la parte cristiana también. Sabiendo y conociendo la palabra de Dios. ¿No es cierto? Por ejemplo, como decía recién, bueno, la peluquería. Ahora dice, mira, me gustaría ir a hacer... Bueno, andate a la vecina, si total no te cobra. Me gustaría teñirme el pelo. Mira, la vecina que o tu hermana, mira que vaya y te tiña. Y después cuando vuelve, pero ¿y esto te hiciste en la cabeza? Claro. ¿Pero quién es responsable y culpable? Porque no quisiste, ¿no es cierto?, que fuera y se pusiera bella para vos. Porque lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es para alegrarnos a nosotros. Y ser corona. Ser corona. Ser corona. Entonces, si no pasa eso, ¿qué pasa? Se convierte en una persona, como dice, si es mala, dice cárcoma sus huesos. Es decir, sabemos que es lo que es la cárcoma, ¿no? Te va comiendo Algo que por va dentro, comiendo. una cosa. Pero ¿quién hace de que sea corona? Nosotros. ¿De quién hace que sea mala? Nosotros. Ahora, si por voluntad propia lo hace, ya es otro cantar. Dios va a intervenir ahí y va a poner orden, va a poner autoridad, el Señor ahí va a tratar de corregir la cosa. Entonces, vemos que a la luz de la palabra, el responsable del matrimonio, Es a el quien marido. Dios le dio, es al varón. Es el varón. Sí. Yo la tengo que hacer que ella esté Todo que funcione. agradable, que Sí. esté conforme, que esté hermosa, que esté presentable. Depende de mí. Así es. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante lo que Dios dice. Y ahí en el mismo libro, en capítulo 5, y versículo 15. Y esto está bueno, dice: bebe el agua de tu cisterna. ¿Quién es tu cisterna? Tu mujer. Mi esposa. Así está. Amén. Y agua de manantial, no cualquier agua. Amén. Bebe el agua, dice, de tu cisterna y los pozos, y dice, y los raudales de tu pozo. Mira qué concepto tiene Dios de la mujer. No es cualquier cosa. Por eso todos estos movimientos que están levantando hoy en día es porque no han Somos entendido sus hijas. el valor que tiene la mujer delante de Dios. Tenemos mucho valor, mujer. Y están maltratando su figura, su persona. Y lo Mucho vemos a valor. diario, ¿no? Lo vemos a diario. ¿Cómo están cayendo tan bajo? Por no tener y no saber o no aceptar lo que Dios dice a causa de la mujer. Porque piensa que el hecho de estar, ¿no es cierto?, en la sujeción, ¿no es cierto?, o en el orden que Dios le ha puesto debajo del varón, significa que está siendo maltratada, o el famoso patriarcado que dicen hoy en día. No, es para que pueda funcionar, para que tenga bendición, para que sea ensalzada. Así es. Y más valiosa que cualquier piedra. Si entendieran eso, dejarían hacer lo que están haciendo y tratarían de hacer lo que Dios dice, y en eso hay bendición. Dice: derrámase de por fuera tu fuente, en las plazas los ríos de aguas, dice, sean para ti solo. Mira qué bendición que tenemos. Las aguas, las cisternas, los raudales, dice, sean para ti solo. Entonces, ¿quién tiene que poner el agua en la cisterna? Porque no llega sola. El varón. Nosotros, el varón. Para que los raudales, dice, salgan, ¿quién tiene que proveer eso? Nosotros. Dice: en las plazas los ríos de agua, dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. O sea que en la relación de pareja no hay terceros. No debe haber un tercero. Cualquiera que sea, amigo, pariente, el padre, madre, hijo, la abuela, el tío, lo que sea. No hay tercero. El único tercero que entra
como leíamos recién en Eclesiastés, cordón de 3 dobleces es Jesucristo, de donde hay 2, ¿no es cierto? Él está entre medio, hace el cordón, y no hay otro. Entre nosotros dos no hay nadie, no debe haber nadie. No debe haber nadie. Por eso dice, sean para ti solo. No para los extraños contigo. Dice, sea bendito tu manantial. Mira qué concepto Dios tiene la mujer. Sea bendito tu manantial. Alégrate, dice, con la mujer de tu mocedad, como sierva amada y graciosa corza, dice, sus pechos, dice, te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Cómo va a andar alegre y todo si yo lo único que pienso es nada más que, bueno, si ahí está, mira, traje el dinero, relátela? ¿Qué alegría le puedo dar? Si yo no le proveo para que ella me brinde las aguas. Si yo quiero ir a buscar agua, estoy en necesidad, en sed, ¿no es cierto?, espiritual, y voy a buscar las aguas. Si yo no las he puesto, no las voy a recibir. Como dice acá, ¿no? Bendito tu manantial, dice, alégrate con la mujer de tu mocedad. ¿Cómo me voy a alegrar si yo no pongo el ambiente para que ella sea, ¿no es cierto?, alegre? Así es. Entonces me toca a mí proveerlo, me toca a mí la responsabilidad, me fue dada a mí la responsabilidad. Yo tengo que proveer para poder recibir. No puedo esperar que me ama si yo no brindo el amor. No espero que me haga un cariño si yo no hago lo mismo. No puedo pretender que me respete si yo no la respeto. No puedo pretender que me considere si yo no la considero. ¿Te das cuenta? Dice 19, como sierva, dice, amada y graciosa corza. Es decir, que cuando uno llegamos al trabajo está en la puerta recibiéndole ahí hermosa, radiante, hay una alegría, un gozo. Oh, llegó mi amor, te preparaba una comidita rica, te he hecho postre, venga para acá, siéntese, venga que le voy a servir. ¿Pasa eso? ¿Que seguir orando? Hay que seguir orando. Seguí orando, máquina, Hay que seguí seguir orando. orando. ¿Se da cuenta? Pero ¿pasa eso? No pasa. No pasa. No pasa nada. Al contrario, a veces que tenés tantos problemas que se ha enterado que después ni siquiera te da un peso cuando llega. ¿Te das cuenta? Sí. Va a buscar el agua al pozo y No, lo encuentra vacío. Lo encuentra vacío. ¿Te das cuenta? Y acá puede ver la mujer, ¿no? El valor que tiene, la tarea que tiene delante del Señor. Como cisterna. El lugar donde hay aguas en tiempo de sequía. Ella va a tener la palabra de Dios para saciar la sed en ese momento. Como pozo, como dice acá, ¿no? El lugar donde hay aguas en tiempos buenos. Ella da el fluir del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Y todo eso depende de nosotros. El manantial, en versículo 18, el lugar donde hay alegría y gozo, dice, como en la juventud. Esto te da la comunión, ¿no es cierto?, entre uno con el otro y la comunión espiritual también. ¿Cuántas parejas se olvidaron de jugar? Jugábamos los primeros días, los primeros años de casado, los primeros meses, ¿no? Era toda alegría, todo como tantos cuentos que vemos hoy y sabemos. ¿No? Oh, los primeros, mi amor, pobrecita, tropezó en esa piedra. Después de 10 años, pero no vamos a decir lo que hice, pero... mirá así para atrás. El Cacho Garay lo hace muy bien eso. No, pero es una realidad. Es una realidad. Primero, pero ¿cómo puede ser que te has tropezado? Después, Ay, mi amor. chao. Sí. Después, pero Ay, fíjate. pobrecita que se tropezó. Y después. Después de 2 años. ¿Cómo uno va cambiando, ¿no? Sí, Cómo va Eso. cambiando, cómo se va olvidando el respeto, el sí. cariño, Exacto. la movilidad, el buen trato, el Sí. hablar, El decir el te hablarse, amo, el decir te amo. el decir te amo. ¿Cuánto? Un cariño, Exacto, es exacto. tanta como nos hemos... Pero vos fíjate que eso va a medida de que vamos transcurriendo y a medida que vamos queriendo pasar esta vida, yo creo que se empieza a olvidar las cosas. Sí. Y no es el propósito de Dios, lo podemos leer a través de la palabra. La palabra. Todos los días es un día nuevo, ¿no es cierto?, para emprender y caminar sobre esto. No tiene por qué perderse.
Un salir a caminar, agarrado de la mano, abrazado. Vas por el centro, te das un beso y te miran todos. ¿Y esto qué le pasa? Sí, Como si fuera algo del otro mundo, sí. ¿no es cierto? Y son cosas que nosotros tenemos que demostrar porque tenemos la instrucción, tenemos la palabra. Dios nos dice qué hacer. De pronto una mañana, mi amor, vamos a desayunar y listo, vamos enfrente a la plaza a Sí, desayunar. qué rico. Y te mira la gente que sabe que Está sos loco. cristiano y dice, Está loco. ¿qué? ¿También pueden venir acá? Por supuesto. ¿Eh? O por ahí, no sé, un fin de semana, vamos a almorzar a un restaurante, alguna cosa por el estilo. Dentro de las posibilidades, ¿cierto? De cada uno, sí, bueno. Y no se hace. No, prepárate unos tallarines que los sale más barato. Pero te perdiste la oportunidad de ir y disfrutar de tu matrimonio. Y es egoísmo eso. ¿no? Egoísmo. ¿No es cierto? Entonces, Y la gente que no conoce al Señor y sabe que vos sos cristiano, que puede haber que Dios no te prohíbe, porque es lo que piensa, Dios te prohíbe ir a tomarte un café, Dios te prohíbe ir a un restaurante, Dios te prohíbe. Que puedan ver que nosotros tenemos libertad, no como ellos que están presos en obligaciones. Tenemos la libertad. Todo lo que Dios ha creado para que nosotros lo disfrutemos. ¿Y cuánto disfrutamos de lo que Dios ha hecho? Muy poco. Muy poco. Muy poco. Entonces, ¿por qué? Porque desconocemos todas estas cosas y la responsabilidad que tenemos todos delante de Dios en esto que estamos tratando de llevar a cabo en esta noche de lo que es el matrimonio. Entonces el varón dice debe usar las fuentes que Dios le ha provisto al esposo como cisterna, como pozo, como manantial, como sierva. Él tiene que aprender a aprovecharse de ella. En las funciones, es decir, beber de ella. Pero para eso uno tiene que proveer también, para poder beber. Claro. Y ella tiene que aprender, dice, a darnos a nosotros o a darle al varón, según las funciones escriturales, es decir, brindar las aguas. Ella tiene que aprender eso. Y lo va a aprender si nosotros proveemos el medio para que lo pueda aprender. amén. Depende de nosotros. Entonces tenemos cosas a las cuales nosotros por ahí tenemos que corregir. Tenemos unos sentidos de valor que por ahí los tenemos al revés. Por ejemplo, en el hombre, lo más importante es el trabajo. Y después, bueno, los hijos, y después la esposa y después los hijos, O el auto. o en este caso de nosotros cristianos, está la iglesia, el trabajo, después la esposa, después los hijos. Y si vamos por el lado de la esposa, lo mismo, ¿no? En vez de su primera atención hacia el varón, es que las cosas de la casa, o los hijos, o si trabaja el trabajo, o si es cristiano, ¿no es cierto?, en la iglesia. Entonces tenemos todas las cosas al revés, todas las cosas dadas vuelta. Entonces el sentido de valor que debe tener cada uno se siente cuando cumplimos nuestras funciones escriturales. Por ejemplo, en el hombre y su tiempo, en lo natural, ocupa el 50% fuera de la casa. Está bien, tiene que salir a trabajar, ¿no es cierto? A los hijos le dedica a lo mejor un 35, o al esposo un 35, y a los hijos un 15, o a la esposa un 15. La esposa, en lo natural, el 90%, si no trabaja, lo dedica a la casa, y el 10% a su marido. Y dentro de la casa está los quehaceres y los hijos. Y el 10% para el esposo. Si tengo tiempo. Y si tengo tiempo. Si no estoy muy cansado. Y si no estoy cansada. Si no mueve la cabeza. Y si no me da la cabeza. No hay vaya aspirina que ande. Ay, Ni tafirol. Ni tafirol, ni Santal, ¿Te das cuenta? Y Clofenax tampoco. Tampoco. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos todas las cosas, o el orden, al revés. Todo al revés tenemos. Entonces tenemos mal invertido los tiempos. Y lo que Dios nos quiere enseñar es justamente a cambiar las prioridades. Veíamos recién, ¿no es cierto?, en 1 Corintios, ahí que decía Dios el orden, ¿no? El varón y la esposa, y después lo demás, los hijos y todo lo demás. Entonces, si ocupamos un tiempo fuera de la casa, en el trabajo, lo siguiente cuando llegamos es la atención a la esposa. Y después a los hijos. Si la esposa está en la casa, cuando llega el esposo, la atención principal tiene que ir para el esposo y después para los hijos.
si queremos funcionar bajo el orden de Dios. ¿Pero se logra esto? No, no se logra. Tanto de un lado como del otro. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Que yo lo hago en mi casa y lo enseñaba a muchos matrimonios. A la hora del almuerzo, ¿no? Qué tan importante es. Yo a la hora del almuerzo hemos estado todos con los hijos y todo, y en casa, y todos los días, o sea, no es que un día especial o porque nos reunimos, no, no, todos los días. ¿A quién le sirvo primero la comida? ¿O a quién se le sirve primero? ¿A quién se le sirve primero la comida? No. Normalmente no se le enseña, no le servís primero a tu marido. ¿Qué dicen? Primero démosle de comer a los nenes, Claro. a los niños, Sí. ¿no es cierto? Y después comemos nosotros. Sí. No, Dios no dice así. Yo lo primero que hago, y le enseño a muchas mujeres, primero sírvale al varón. Dios dice que tenemos que servirle primero al varón, que es el sustento, el que trae el sustento a la casa, es el cabeza de la casa, es el jefe del hogar, es mi marido. Tengo muchas razones para servirle primero a él. Primero hay que servirle al marido y después los hijos. Yo siempre le he enseñado a varios matrimonios que deben ser eso, porque eso es honra al marido también. Y respeto. Amén. Es una honra. Entonces nosotros ahí no solo lo que leemos y escuchamos y nos enseña, sino que ponerlo por obra a todo lo que nos enseña Dios, ¿no? Y hay mucha bendición en eso, porque Dios no nos deja, Dios no nos hace faltar nada en el hogar, en nuestro sustento, en el cada día, todas las cosas que necesitamos. Él siempre está, pero ¿cómo va a ser bendecido tu hogar? Cuando vos haces realmente lo que dice Dios. Y esto es muy importante, quizás a muchos les dicen, ay, no, ¿qué está diciendo? No, yo primero los niños, mira que los niños tienen que... Hay excepciones, ¿no? Cuando vos tenés que los niños que tienen que ir a la escuela, qué sé yo, que bueno, por el tema de horario tu marido llega más tarde, una cuestión así, pero cuando están todos juntos, quien se sirve primero, yo siempre le sirvo a mi esposo. Pero eso creo que viene desde cuando nace el niño. Yo creo que cuando nace el niño, ahí empieza a ser el primero niño. Se invierten los roles como se estamos invierte, diciendo acá. Se invierte. Lo que estamos hablando acá, Cuando nacen los niños, el niño pasa a ser el jefe de la familia. Exacto. Es así de corta. Y se olvida del niño más grande, que el que necesita la atención. No, ¿o no? ¿Sí? Es normal eso. ¿Sí? Es normal. No, yo tengo que atender al niño, así que vos lavas los platos, vos haces esto, vos haces lo otro. No, pará. Claro. Y eso va creciendo en el corazón del hombre, y que aunque no lo crean es importante. Todo eso es importante que se le dé honra. Claro, la honra que decía Marcela. Pero honra no se ve eso. Sí. En lo total en cualquier hogar se ve eso. Y lo que es importante esto, y eso no se ve como que el machismo no. Yo debo recibir eso sin siquiera haberlo impuesto. No, por supuesto. Eso se logra si yo estoy, como le digamos recién, poniendo las aguas para después ir a beber al pozo. Eso se logra de esa manera. No tengo que imponerlo. No necesito imponerlo. Dios se encarga de eso. Si yo hago lo que Dios dice, mi tarea, mi responsabilidad, solo me va a retribuir la honra. Pero yo no necesito pedirla, ni nada por el estilo. Sola va a venir. Y es lo que pasa que cuando uno cumple con su función en ese lugar, Dios interviene y Dios va arreglando. Y esto es una enseñanza para los hijos también, porque vos les vas dejando un legado, ¿no? Les vas dejando una orientación, les vas dejando cómo Dios tiene que ser la honra, ¿no? Porque ellos en algún momento ellos van a tener su familia, van a tener sus hogares. Sí. Y esto lo van a ver, ¿no? Mira, te voy a enseñar cómo Dios dice, cómo Dios hace, cómo hacía mi familia, cómo hacíamos por generación. Y esto es bueno delante de los ojos de Dios. Sí. Y ellos ellos van a experimentarlos en sus hogares, ¿no? Amén. Con el ejemplo. Es difícil, porque lamentablemente venimos de tradición y de costumbre, cosas por el estilo, pero si realmente queremos cumplir el diseño de Dios, tenemos que arrancar como dice en Génesis.
Si queremos realmente ser uno, tiene que haber un solo pensar y un solo sentir. Sí. Y eso se logra cumpliendo y ocupando cada uno su lugar y su responsabilidad. Y el acuerdo. Y el acuerdo. Siempre. Entonces, bueno, volviendo a esto otra vez, el hombre, dice, y la mujer tendrán que hacer tiempo para cumplir sus funciones el uno para el otro. Si no, empezarán a surgir problemas en el matrimonio. Y ya sabemos que es así, ¿no? Sí. ¿Mm? Ya que no le están dando importancia a lo que realmente tiene, según la Escritura. No es que lo inventamos, no es que tiene que ser así, no es que es obligación, Porque no es Dios que lo dijo. el machismo, no es que el patriarcado, no, es porque Dios lo dijo y en esto hay bendición. Aún Jesús mismo, como decíamos anoche, ¿no? Él dijo, yo no hago nada que no lo escucho y que no veo a mi Padre. Porque sabía que en eso había éxito. Lo mismo es el matrimonio. Por eso cuando Dios habla del matrimonio lo compara con la iglesia también. ¿Mm? Nosotros cumpliendo la función como si fuéramos en relación a la iglesia, como si fuéramos la esposa sujeta al varón que es Jesús. Lo mismo en el matrimonio. Y vemos que en esa sujeción que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, de acudir a Él, ¿no es cierto?, de arrimarnos, de buscar su alivio, su bendición, Él tiene la respuesta para nosotros. Bueno, lo mismo es el matrimonio. Por eso Dios compara la relación de la iglesia con el matrimonio. Y así tiene que funcionar. Amén. Amén. Entonces dijimos, bueno, que la mujer fue hecha principalmente para su marido, y si él no la usa como Dios ordenó, ella no se va a sentir muy valiosa, sino más bien inútil como mujer. Y esto vemos que pasa. Si el hombre rechaza, y hablando acá ahora, a nosotros que conocemos la palabra, si el hombre la rechaza en su ministerio, ella se va a sentir su vida sin propósito. Es decir, no te necesito. No. Sí la necesito. Porque a lo mejor está viendo algo que yo no estoy viendo, o para ello estoy viendo algo que a lo mejor ella no está viendo. Si estoy orando, si estoy impartiendo, ¿no es cierto? Necesito, porque los dos somos uno. Si estamos los dos de acuerdo, Jesús va a estar en medio y va a estar revelando. Estar los dos, siempre. Y vamos a estar juntos. Justamente hemos pasado en esta semana situaciones así, que hemos tenido que estar ministrando gente, ¿no es cierto?, con estas situaciones que vemos acá. Y necesitamos estar de acuerdo para funcionar como uno y para que haya éxito en lo que vamos a hacer. Claro. O en lo que se nos ha requerido a lo mejor ayudarles a esta gente, ¿no es cierto? Entonces, si yo la rechazo, ¿qué va a decir? Y no me tiene en cuenta. Y estoy perdiendo, y se frustra. Y estoy perdiendo, ¿no es cierto?, la bendición de que Dios derrame en ella todo el potencial y todo el plan que Dios tiene. Sí. Y el responsable voy a ser yo. Y el que va a rendir cuenta por haberla hecho fracasar voy a ser yo. Porque Dios tiene un plan para ella, como lo tiene para mí. Y viceversa también. A veces funciona al revés también, ¿no? O está la competencia en el ministerio. No puede ser. Entonces ella va a sentirse sin propósito, sin sentido de valor, y buscará otro lugar donde pueda ser útil. Y ahí tenemos un problema, ¿no? En lo secular y en lo cristiano. Buscará otro varón que la considere, que le brinde lo que su marido no le brindaba. O se involucrará más en las tareas de la casa, o el trabajo, o en cualquier cosa fuera de la casa, que podríamos decir un montón de cosas, política, qué sé yo, cualquier cosa. Porque en su lugar, en su casa no es considerada. No se le da el lugar, no se le da el honor que merece. Amén. O a veces puede ser a través de rebelión también. Puede tener todas estas cosas del Señor y puede ser rebelde y directamente no quiere ocupar su lugar. Las dos cosas pueden suceder, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos estas prioridades, como decíamos recién, en el hombre, si nuestra principal atención, y debe ser a nuestra esposa, entonces esta es la relación principal que brinda más provecho al hombre y la mujer, entonces hay que desarrollarla bien. Mi primera atención tiene que ser para ella, su primera atención tiene que ser para mí. Es la manera que va a funcionar. Después de nosotros, ¿qué viene? Los hijos. Si nosotros funcionamos bien el uno para el otro en el tiempo que nos tenemos que dar el uno para el otro, y por sobre todas las cosas, la iglesia, el trabajo, los hijos, lo que sea, si el tiempo lo invertimos en nosotros, vamos a tener éxito con los hijos, ¿no? Esta es la relación segunda. Si la relación primera no está bien fijada, no vale la pena tratar con la segunda. No podemos pretender tener hijos buenos cuando nosotros no tenemos la prioridad del uno con el otro. Si yo no la tengo primero ya en mi lugar, no puedo pretender
tener una buena relación o una buena eficacia con mis hijos. Porque mi atención estará en mis hijos o en otra cosa y no en quien debo tenerla. Entonces, Dios siempre trabaja por un orden, nunca saltea nada. La bendición siempre va, en este caso que estamos tratando de matrimonio, va a llegar por el varón, a la esposa y los hijos. Y si uno está torcido en esa relación, no va a haber bendición. Porque todo funciona bajo el diseño de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. ¿Mm? Y la tercera cosa, ¿no? Fuera de la casa o dentro de la casa, cualquiera de las funciones de las dos, dice, esta última relación de importancia es importante, pero debe quedar a ese nivel nada más. Porque es el diseño de Dios. El varón, la esposa, los hijos y después lo demás. Amén. Entonces, si queremos, como estamos destacando, funcionar bajo lo escritural, tenemos que acomodarnos cada uno a la manera y a la relación y el rol que nos corresponde. Ahí vamos a tener éxito. Amén. Es difícil. Porque no es fácil, vos lo dijiste, no viene hecho, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Pero tenemos las herramientas para hacerlo. Amén. Amén. La verdad que con todo esto que nos ha puesto el Señor en nuestro corazón, hay que trabajar mucho. Sí. Y bueno, hay muchísimas preguntas que nos quedan, muchísimas preguntas interrogantes que nos van a quedar en nuestro corazón, nuestra mente, para ver cómo, porque por supuesto a la luz de la palabra hay muchos errores, muchísimos. Y quizás a veces que habría que empezar de nuevo. Tendríamos que agarrar y ponernos de acuerdo y decir, bueno muchachos, a ver, vengan acá, vení, sentate conmigo acá, vamos a ver cómo es nuestra relación y te puedo asegurar que los puntos que hemos dicho, hay muchísimas cosas que no se cumplen. Exacto. Todavía no se cumplen. Sí. Le vamos a dar entonces un ratito y lo vamos a un tema musical y damos el cierre, ¿sí? Amén. Y así le damos también la entrada a nuestro amigo que nos ha venido a acompañar junto con su esposa. Así que bueno, vamos a ir a un tema musical y enseguida retornamos. ¿Dónde está la muerte? Tu aguijón. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Tenemos que reconocer que es por el hecho de que Cristo venció hace 2000 años que tú y yo en esta noche podemos celebrar. ¿No le das gracias? Ok. Aquí todo el mundo.
Dios es bueno. Ahí vamos, con el Héctor vamos a definir. A ver, ¿Qué Héctor, hacemos acá digan hoy? ustedes dos, va. Es que me he visto. Bueno, buenas noches. Nuevamente estamos aquí. Le damos la bienvenida al pastor Héctor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Marcelo, Walter. Lo veníamos escuchando. La verdad que muy interesante todo el planteo que se está haciendo en la radio. Muy enriquecedor, La verdad que sí. Y bueno, hay que ponerse a cuenta con Dios los que no estaban de acuerdo, así que Dios nos da la oportunidad para ponernos a cuenta y llevar bien a nuestra familia, a nuestros esposos. La verdad que este es un programa y un tema que lo decidimos acá con Héctor porque hay muchas estadísticas que dicen que la violencia intrafamiliar en estos días de cuarentena, de aislamiento, de pandemia, ha crecido. Entonces nos pensamos aquí con Héctor que sería bueno, que es bueno, por supuesto estamos aquí con la palabra del Señor que nos dice cómo ser. Le voy a hacer una pregunta a los dos. Sí. ¿Puedo decir una cosita que estabas diciendo esto de la pandemia, de las irritaciones que se están viviendo porque estamos juntos todo el tiempo, Sí. mayormente, ¿no? Hay una realidad a veces en esta dinámica de estar juntos todo el tiempo en donde escuchamos constantemente la verdad a veces de lo que nuestra esposa ve de nosotros o nosotros vemos de la esposa. Creo que es un buen momento y una buena etapa para examinarnos si lo que me dice ella, lo que me dice él, ¿no? Tiene que ver con algo de verdad. Creo que es una gran oportunidad esto, ¿no? Yo creo que la gran oportunidad, como lo decíamos ahí en una parte del programa, es una oportunidad de poder relacionarnos porque como decía el pastor, que a ver, 50% estamos fuera de la casa, entonces Claro. cuando nos llegamos a la casa, que es lo que ha pasado ahora, no tan solo en el matrimonio, sino con los hijos, lo vemos en los chicos en la escuela, que los chicos en la escuela en estos momentos tienen problemas de que antes la gente, el matrimonio que trabajaba, tenía el 50% de la hora o del día los chicos en la escuela. Y ahora se encuentran con que tienen un trabajo y tienen los chicos en la casa. Entonces los chicos no saben, primero que no están acostumbrados a hacer las cosas en el hogar. Están acostumbrados a estudiar de las 6 de la tarde en adelante. Y resulta que ahora tienen que estudiar en cada hora con cada profesor en la casa. Y se encuentran con que los padres no están. Claro. Entonces la conciencia de trabajar, la conciencia del estudio no está hecha en la casa. Está la conciencia del estudio en la escuela. Pero como en la escuela no estaban los padres, entonces hacían algo que no coincidía. Entonces ahora tenemos los chicos en la casa, los padres trabajando y tenemos el doble de problemas porque no sabemos si están atentos, si no están atentos, entonces las cosas no entregan. Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces, esto ha generado revisarse cómo estamos de matrimonio, cómo estamos como familia, no tan solo en el matrimonio, cómo estamos como familia. Si somos autoridad, si no somos autoridad, si nuestros chicos son obedientes, si no son obedientes. ¿Me entendés? Uh-huh. Y nos hemos encontrado con que la mayoría no son obedientes. Sí. ¿Me entendés? Sí. Lamentablemente no son obedientes. Sí. Hay una realidad que es lamentable y los últimos años vemos que cada vez se acrecienta más. Por ejemplo, en nuestra edad de colegio, ¿no es cierto? No somos tan viejos. Claro. Había un respeto hacia la maestra y cuanto más hacia nuestros padres. Y que no fuera uno a llegar con una notita en el cuaderno, ¿no es cierto? Que al otro día que tenía que estar el papá o la mamá. Claro. Porque no querías llegar a tu casa. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los padres eran muy firmes en decir, si vos vas al colegio, vas a aprender y vas a respetar. Lo que yo no te puedo enseñar para un futuro tuyo.
Claro. ¿no es cierto? La autoridad, la enseñanza y todo, nos enseñaba nuestro papá en la casa. Pero lo que necesitamos para desarrollarnos más adelante en cualquier función o cualquier trabajo o cualquier cosa que quisiéramos emprender después, necesitábamos el maestro o el profesor, ¿no es cierto?, que nos guiara y nos enseñara para que pudiéramos tener un futuro. ¿Qué pasa hoy en día? Los padres se desligaron de los hijos, como hemos hablado. ¿Por qué? Por la falta de la paternidad. Y encima ahora se la quieren sacar de encima. Claro. La falta de paternidad. El hombre es ausente en el hogar. Por eso tenemos el desorden que tenemos hoy en día. Entonces, ¿qué queda por hacer? Y lo mando a la escuela para que se encargue la maestra. Claro. En vez de enseñarle para que él tenga y pueda desarrollar un futuro, le tiene que enseñar el respeto, le tiene que enseñar educación, le tiene que enseñar modales, le tiene que... Entonces se pierde el 60% de tiempo enseñándole cosas que la tendría que aprender en la casa. Claro. Por eso tenemos tanto desorden en el colegio hoy en día y niños con muy poca educación en cualquier nivel que sea. ¿Por qué? Porque el maestro pierde la mayor parte del tiempo enseñando lo que debería aprender en la casa y no le alcanza el tiempo para enseñar lo que le hace a la cultura del niño. Claro. Y esa es una realidad que lamentablemente la tenemos y por eso tenemos todo el desorden que tenemos hoy en día. Sí. Y es justamente por eso. No está la ausencia total del varón en la responsabilidad, como hemos estado destacando, y bueno, seguramente van a seguir hablando toda la semana de esto, ¿no? La responsabilidad que tiene el varón para que el hogar funcione. Exactamente. No le fue dada a la esposa, ni a los hijos, ni a la abuela, ni al tío, ni al suegro, ni a la suegra, ni nada. La responsabilidad de que el hogar funcione es del varón. Y para que su ayuda, que Dios le ha puesto, que es la mujer, pueda funcionar, depende del varón. Amén. Y eso es lo que nos está costando muchísimo. Claro. Volver a la fuente, volver Claro. a lo normal. Y ustedes que están dando Yo- clases pueden ver eso. Claro, con nosotros sí, Ah. vemos, pero lo vemos a diario. Y Exacto. no hay interés, está desmotivado, dicen que están desmotivados. Sí. Es que es Sí. imposible motivar a una persona cuando ni siquiera tenemos una retroalimentación del tema. Claro. Bueno, Yo ¿cómo? te había cortado, Marce, ¿vos querías hacer una pregunta? Yo iba a hacer una pregunta. Perdón. Digo, para que retomes por las dudas. No, yo quiero hacer una pregunta. En la actualidad, quiero que se entienda bien esta pregunta. En la actualidad hay una ley que dice que la mujer y el hombre son iguales. Entonces, tenemos las mismas oportunidades. Y eso lo han trasladado al hogar. Entonces, ¿cómo usted, hasta lo que hemos escuchado y hemos dialogado a través de la luz de la palabra, hay un orden? Y el orden es el varón, la mujer, los hijos y las demás cosas. Ese orden, mediante una ley natural, se ha trastocado. Se han puesto los dos iguales. Por eso tenemos mujeres que juegan al fútbol, por eso tenemos mujeres que son boxeadoras, mujeres que son... Y en la actualidad, por ejemplo, tenemos muchas de nuestras autoridades que son mujeres. Ujú. Entonces, ¿cómo lo vemos cómo le decimos ahora a la gente que cuál es cómo sería? ¿Cuál es lo real con respecto a ese tema? Ujú. Hay algo muy importante y es fundamental. En este caso, referido al matrimonio, para que funcione el matrimonio, tiene que ser bajo el diseño de Dios. Y como vos decías, hay un orden que leímos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, ¿no? El varón, la mujer. Ese es un orden para que funcione en lo natural, para que haya bendición de parte de Dios. Si vamos a lo espiritual, una persona que es convertida, si vamos a lo espiritual, la mujer puede tener mayor función, mayor unción, o lo que Dios le quiera dar, más que el hombre. O al revés. ¿No es cierto? Entonces, no estamos hablando de igualdad ahí. No se da la igualdad. Eso es según la voluntad de Dios. Quizás le da más gracia que a mí. Y yo tengo que manejarme con eso. No me tengo que sentir mal porque tiene más gracia que yo. O le da un don o un ministerio diferente al que yo tengo. ¿No es cierto? Eso lo decide el Señor. Entonces, en ese sentido podríamos hablar a lo mejor, bueno, podemos ser iguales o puede ser más que yo, en el sentido espiritual. Pero en la natural, para que funcione en este caso que estamos hablando de matrimonio,
tiene que ser bajo el orden de Dios. Yo quiero leerte acá en Colosenses capítulo 3 y versículo 18. Dice, casada, está sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Mm? No dice si quieres o si puedes. No, dice, está sujeta como conviene. Ahora, ¿cómo le va a convenir? Si yo estoy haciendo mi parte. Entonces, ella va a estar a gusto de cumplir la función que le ha dado, que no es menos. No es menos. Es tan importante y quizás más que la que tenemos nosotros. Sí, por supuesto. Porque para que nosotros podamos cumplir la tarea que Dios nos da, dependemos de ella. Dependemos de ella, sí. ¿No es cierto? Y si ella no se pone en el orden que corresponde, peor todavía. Peor todavía, sí. Peor todavía, ¿no es cierto? Y después dice, bueno, marido dice, amá a vuestras mujeres. Nunca le dijo a la mujer, ama a tu marido. Sino, ¿no es cierto? Devuelva la atención que recibe, como leíamos recién ahí en Proverbios. En Proverbio. Si vos querés tomar agua de tu esposa, tenés que proveerla. Si vos no la provees, vas a ir a tomar agua y te vas a encontrar con el pozo, la cisterna, el manantial. Seco. ¿Mm? Entonces dice, marido dice, amá a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Entonces toda la responsabilidad Es el varón. en nosotros. Esto en cuanto a la función del matrimonio, en cuanto funciona el hogar. Lo que vos estabas haciendo la pregunta recién. ¿Se puede trasladar a un trabajo? La ley natural puede decir que sí. Y puede ser que sí. Y es conveniente que sea así también. ¿Por qué? Si una empresa, ¿no es cierto?, toma un empleado, esa empresa tiene una categoría determinada que no dice si es para hombre o para mujer. Y conforme a esa categoría o esa función es el sueldo que va a recibir. Entonces, si tiene la capacidad y la habilidad para poder desarrollar eso, va a ganar conforme a lo que establece la función que tiene. Entonces no se puede decir que gana menos que el varón. Yo lo puedo ver porque yo trabajo acá en un ente provincial, ¿no es cierto? Y si la mujer tiene la misma categoría que yo, va a ganar igual que yo. Claro. No importa si es mujer o si yo soy varón. Porque lo que va a ganar lo da, ¿no es cierto?, el oficio que tiene. Entonces, ¿qué se ha hecho hoy en día? Se ha empleado como excusa de decir, no, porque es mujer, gana menos que el hombre. Si eso ocurriere, tiene la oportunidad de agarrar y denunciarlo. ¿Mm? Si está desarrollando y cumpliendo una función que tiene un determinado importe, ¿no es cierto?, para ganar, y no se lo están pagando, ahí sí tiene Tan solo derecho. por ser mujer. Exacto, ahí sí tiene derecho, no. Yo estoy cumpliendo esta función y esto dice que tengo que ganar tanto y me tienen que pagar tanto. Claro. Entonces ahí se puede ejercer el derecho de igualdad. ¿Te das cuenta? En ese caso sí lo podemos ver. Ahora después, por ejemplo, vemos en otras, como decía recién, en el deporte o algo por el estilo, en ningún lado dice que no lo puedan hacer. Una cuestión de gusto y consentimiento. ¿No es cierto? Entonces se deben implementar reglas o reglamentos para que puedan desarrollarse en eso. Pero vemos que son totalmente diferentes. Por ejemplo, como decía vos, si la mujer quiere jugar a fútbol, no va a jugar en contra de un equipo varón, va a jugar en contra de mujeres. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Claro. No existe. No existe. ¿No es cierto? Y si es un equipo de varones, van a jugar varones. A menos que como va todo hoy en día, de que puedan incluir, ¿no es cierto?, a aquella mujer que se siente varón, incluir un equipo de varón. Que es una de las cosas que a lo mejor podría llegar a ocurrir, como van todas las cosas. Pero ¿dónde está la igualdad? ¿No es cierto? Si vos lo que querés desarrollar, y participar con tu mismo género. Con el fútbol o cualquier otra actividad. Cualquier otra cosa, cualquier otra actividad. Entonces, si lo miramos a raíz de eso, ¿no es cierto?, la ley que se aplica o que se dice es correcta. Pero si vamos, ¿no es cierto?, y eso lo queremos aplicar en la relación que Dios dice, cómo debe funcionar un matrimonio que conoce de la palabra de Dios, que ha recibido a Jesús y Señor como su Salvador, tenemos que regirnos por lo que dice la palabra. Y ahí no entra igualdad, ni para uno ni para el otro. Simplemente cumplir el rol que cada uno tiene y la función para que haya bendición. Amén. 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 Pastor Héctor. Espectacular. Está clarito. Clarito. Hermoso. Bueno. La verdad que muy lindo tenerlos en este valle, pastores Quiroga. Una gran bendición para la familia. Sí. La verdad que hemos sido enriquecidos entre ayer y hoy, ¿no? Sí. Y obviamente que falta mucho más, eso no quita que en una semanita más vuelva. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por enseñarnos
porque cada uno va a ir aprendiendo, porque aprendemos. Todos Acá los días con, aprendemos. todo- Todos con, estamos todos los aprendiendo. con, días. con Héctor Dios nos decimos que enseña. todos los días Sí. que venimos aquí a la radio a hacer este programa nos vamos con algo. Y me voy con muchos interrogantes y me gusta para que podamos mejorar, para poder ser mejor personas, porque muchas veces yo creo que uno no tiene que decir que la sabe toda ni tampoco que estoy tan mal, pero sí hay interrogantes y que a la luz de la palabra nosotros tenemos que cambiar, tenemos que ver. Amén. ¿O no, Sí, pastor? Así es. Así es. Así es. Así es. Pastor Lili. No, interesante todo lo que se habla. Dios nos va enseñando todo el tiempo, o sea, está bueno, la Biblia nos enseña muchas cosas, pero el caminar con ella, cuando se nos presenta, ahí realmente nos damos cuenta con nuestros hijos, con nuestros esposos, ¿no? Vamos caminando la palabra y bueno, y el que realmente quiere lo va a lograr. hacer. Vamos acomodando, Lo claro. vamos acomodando. Vamos Amén. acomodando a lo que Vamos ella acomodando. dice. Perfecto. Exactamente. Amén. Marcela. Ah, súper interesante. A mí es una de las cosas que me gusta hablar del matrimonio, porque la verdad que he aprendido mucho. Sí. Y cada día sigo aprendiendo, ¿no? Y bueno, tratar de que no haya que siempre haya el acuerdo. Es tan importante el acuerdo en el matrimonio, que no sean egoístas. Si hay alguien que está escuchando en esta noche, no hay nada imposible para Dios, nada. Si tú crees que ya está todo terminado, no está terminado. No hay nada imposible para el Señor. Y acá tienes varios matrimonios que te pueden ayudar si estás en necesidad. Hay varios matrimonios que están listos para enseñar, para poder orar por tu matrimonio. Cualquier cosa que necesites, tú sabes dónde puedes encontrarnos. Y ya están los números de teléfonos que están dejando. Acá hay pastores dispuestos para ayudarte. Amén. No tomes Sí, Señor. decisiones sobre enojos. Busca la ayuda, no te quedes solo, sola. Ven a los brazos del Señor, búscale y vas a encontrar la respuesta. La verdad es que el matrimonio es maravilloso, siempre y cuando estemos bajo los preceptos. Y eso es que no hemos hablado de lo más importante. No hablamos de lo más importante, es tremendo lo que viene, pero yo los bendigo, matrimonios, si están escuchando en esta noche, bendigo sus vidas, a cada uno de los que están pasando por procesos duros. Dios los ama y por algo Dios creó el matrimonio, ¿no? Así que todo tiene solución. Amén. Mientras busques a Dios, todo Amén. es salida, para todo es salida. Así que bueno, los bendigo, gracias por la invitación No. y bueno, acá estaremos para ayudar. Bueno, para terminar me gustaría que cada uno de los dos matrimonios que están en este lugar tengan una oración por los matrimonios que nos están escuchando. Yo sé que hay muchos que están escuchando, muchos que han sido edificados y bueno, con una oración cerramos este programa. Amén. Acá el que quiera tomar la punta. Hay varios matrimonios, acá vamos, varones. Bueno, vamos a Los varones, al Padre bendito. Aleluya, papá. Te bendecimos, Te damos Señor, y gracias, te damos gracias Señor. por este tiempo. Sí, Señor. Señor, que tú nos permites, papá, a través de la radio, Señor, llegar a cada hogar, Sí, Padre. Sí. a cada necesidad que hay, Gracias, Señor. Padre. Sí, sí. Y te damos gracias, papá, por Estás aquí, por Señor. traernos tu palabra, Señor, porque sabemos En que el sin nombre tu de palabra Jesús, Padre. seguramente seríamos unos más de aquellos que no encuentran la respuesta, no encuentran la solución, no encuentran el camino, papá. Sí, Señor. Estaríamos Gracias, Señor. derivando, Señor, por ahí, Señor, sin saber qué hacer, papá. Pero Dios mío, gracias Padre. por traernos la luz a través de tu palabra, a Gracias, través de tu Hijo Señor. Jesucristo, de tu Espíritu Santo, Señor, que cada día nos va enseñando, nos va guiando, Señor, y nos va transformando, En el papá, nombre de a tu Jesús, diseño Señor. original, como arrancamos leyendo ahí en Génesis, Señor. Sí, Señor. Que cuando tú miras, Señor, el varón y la mujer unidos en matrimonio, vea una sola persona, un solo hombre. Te Amén, adoramos. Señor. Y este es tu propósito, Señor. Y más para estos tiempos también, Señor, que vemos cómo Satanás está destruyendo los matrimonios principalmente Aleluya, y los Padre, hijos en el también. nombre de Jesús.
Papá, oramos por cada uno de ellos, Señor. Si tú que has estado escuchando y tú estás en esta problemática, sepa que Dios tiene la respuesta y la solución. Sí, Señor. Simplemente hay que ocupar el lugar que Dios te ha dado, que no es menos, ya sea tú como varón responsable, ¿no es cierto? Y que ya sea tu mujer, ¿no es cierto?, como la ayuda para que tu hombre pueda cumplir los propósitos de Dios. Gracias. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, levantamos a cada matrimonio, Señor, y aún tu bendición por cada uno de ellos y por nuestras vidas también. Bendecimos sus hijos, bendecimos su hogar, sus trabajos, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos sus finanzas, Padre, en el nombre de Cristo. Padre, que queremos ver familias transformadas, Señor, para tu gloria, Señor, en esta ciudad que tú nos has puesto, Señor. Papá, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por el espacio que tú nos das, el tiempo que tú nos das, Señor. Abrimos los cielos de bendición sobre tu Nuyán, papá, a través de esta emisora, papá, y que sea tu bendición sobre este lugar, Señor, que han provisto, papá, para traer esta palabra tan importante en este tiempo, que es sobre el matrimonio. Papá, en el nombre de Jesús, te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén. Pastor, ahí. Ha sido una bendición, así que como decía el pastor Walter, bendecimos los hogares, Sí, Señor. los bendecimos desde este Aleluya, lugar, sí, Señor, desde esta gracias. plataforma. Gracias, Señor, por este espacio, por este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias. Que tu amor invada los hogares, que un nuevo amor se apodere de las familias y del matrimonio, Sí, Señor. Señor. Este amor que viene de vos, Señor, es un amor sobrenatural que está por sobre las emociones. Es un amor Aleluya, justo, sí, Señor, santo, gracias. recto, que vela por el otro, Señor. Que eso se forme en cada familia, Señor, y que tú puedas estar presente, porque cordón de tres dobleces no se rompe fácil, Señor. Amén. En el Sí, nombre de Señor. Jesús. Gracias, papá. Amén, Señor. Gracias. Gracias, Padre, te Padre. Amén. adoramos. Aleluya. Gracias. Señor, gracias. Muchas gracias por venir. Entonces, Amén. mañana a las 21 horas nuevamente estamos en este programa que hemos dado en llamar Pastores Unidos por un Clamor. Ha sido un Amén. gusto para nosotros contar con